Hola, ¿qué tal? Buen día a todos mis hermanos. En esta mañana he despertado y he visto el amanecer. Oye, se levanta uno admirado a pesar de toda circunstancia adversa, a pesar de todo lo que se vive en el mundo. Hay esperanza, hay vida. Podemos ver la creación, podemos levantar la vista al cielo y ver lo hermoso que es la vida, ¿no? En este día quiero bendecirles, quiero saludarles y quiero compartirles un pequeño texto, robarles un poquito de su atención, ¿sí? Estaba yo escuchando una alabanza que habla sobre el arca de la presencia de Dios, de ese Dios que nos vino a revelar, Jesucristo. Él nos vino a mostrar el amor del Padre. Él nos dijo que si caminamos con Él, conoceremos al Dios verdadero, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, hablando del arca, que fue el arca un pacto que hizo Dios con Moisés, y le mandó a construir el arca donde iba a habitar la presencia de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel, el pueblo que creía en Dios y el pueblo que obedecía sus estatutos, caminaba, se alineaba, obedeciendo las ordenanzas, dice que era un pueblo temido, que donde ese pueblo pisaba, temblaban sus enemigos, y comentaban, ahí vienen esos hombres, tenían miedo, ¿no? Entonces, lo importante de esta palabra que les voy a comentar y de quién les voy a hablar es de David, un pequeño que fue menospreciado, un pequeño que no le daba valor porque el mundo mide de una manera, pero Dios no ve conforme al hombre. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón que hay en ti. Dios cree en ti, cree en mí, nunca va a dejar de creer en nosotros, aunque nosotros andemos haciendo cosas terribles. Él siempre tiene la esperanza y Él siempre está esperándote con los brazos abiertos. Y eso pasó en la vida de David. David era un pequeño hermoso, dice la palabra, que tenía promesas, un pequeño que Dios le dio promesas. Él fue ungido para ser rey y pasó un proceso, ¿no? que ya si te pones a leer la literatura de la Biblia, la palabra de Dios, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ahí tú vas a conocer la historia de ese pequeño que derribó un gigante. Un pequeño que sabía que Dios caminaba con él de la mano y que con Dios de su parte, él tenía la cabeza de sus enemigos. Él tenía siempre las victorias. Y David, cuando ya gobernaba, fue a recuperar el arca del pacto, el arca de la alianza, esa arca que era muy famosa y temida. Pero yo creo que todo tiene que actualizarse en la vida. Todo es recurso, todo es expansión, todo es crecimiento. Y Dios es un Dios que quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que siempre estemos abiertos a un crecimiento, a un cambio, siempre parados en el fundamento de su palabra, el fundamento del Evangelio, ¿sí? El amor, el poder, el dominio, siempre ese espíritu manifestar, ¿sí? para con nuestros semejantes, ¿sí? Porque hay muchas formas de servir a Dios y hay gente que sirve a Dios y ni cuenta se da. Hay gente que es instrumento de Dios, médicos, enfermeros, afanadores, de limpieza. Todos servimos a Dios, todos servimos a Dios, todos servimos a Dios. Todo lo que tiene vida alaba a Dios y sirve a Dios. Pero no todos tenemos las recompensas. No todos tenemos esa recompensa de abundancia, de paz, esa recompensa de amor, esa recompensa de fructificar, de señorear sobre todo.
porque no todo se nos inculcó y se nos impartió esa paternidad. Fue quebrantada, crecimos en un entorno desfavorable. Pero bueno, Dios siempre se presenta en una etapa de nuestras vidas, queriendo enamorarnos y acercarnos a Él, para bendecirnos a nosotros, porque Dios no necesita de lo que yo tengo, yo necesito de lo que Dios tiene. Entonces, aquí habla del arca, que David, ya siendo rey, ya gobernando, ya teniendo muchas victorias, ya teniendo tantas experiencias sobrenaturales con Dios, él preparó lo mejor en lo material, los carruajes, los vestidos, y venía con los salmistas, con los músicos, con los instrumentos, y traían el arca. Entonces dice que el arca tropezó con una piedra y se iba a caer, me imagino, ¿no? Y alguien metió su mano, y cuando tocó el arca, murió. Y David se sintió, porque él amaba a ese hombre, y decidió ya no llevar el arca, sino que la mandó a casa de otro hombre. Entonces dice la palabra que David dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Entonces tenemos aquí en 2 de Samuel 6:11, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. La palabra da testimonio de que esa gente que no se consideraba del pueblo de Israel era una gente que tal vez no era religiosa, no conocían a Dios, no seguían sus costumbres, sus tradiciones, pero era un hombre que había oído de lo que Dios había hecho con esa arca. Entonces, esto es lo importante de aplicar y obedecer los estatutos y los decretos, y tomar los principios de la Biblia y hacerlo como un acto de fe, el primer paso. Tenemos que dar ese primer paso de fe. Si la Biblia lo dice, yo lo obedezco y vemos qué pasa. Eso pasó con Moisés, ha pasado con muchos. A Moisés dice que se le manifestó en una zarza y Dios le dijo: quítate las sandalias porque estás en tierra santa, ¿no? Y él obedeció y vio poder. Dios le dijo a Moisés: hey, tú vas a libertar a mi pueblo de años de esclavitud. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué traes en la mano? No, pues el báculo, el bordón, o un palo. Tíralo, aviéntalo al suelo. Y se convirtió en una serpiente. Moisés tomó los principios, obedeció y vio el poder. Y cuando vio el poder, entonces vino la fe. Empezó su fe a crecer, a crecer, a crecer, hasta ser una fe inquebrantable. Una fe que abre mares y abre caminos donde no lo hay. Eso es lo que necesitamos hoy. Primero, saber que nosotros somos esa arca exclusiva, porque somos seres espirituales y nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Somos almas, somos almáticos, tenemos sentimientos. El alma tiene que ver con los sentimientos, con emoción, con lo emocional. Y eso es a través del oído, de la vista. Cuando alguien te grita y te ofende, te lastima. Cuando tú ves algo, sientes feo. Es nuestra vista, nuestros oídos tienen que ver con lo almático. Por ahí entra, dice que la ventana que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Entonces, el mensaje que te quiero dar, quiero que sepas que tú eres un arca, que fuiste creado para hacer cosas extraordinarias. Fuimos creados para hacer cosas extraordinarias, pero siempre debemos de estar abiertos, sin salirnos de los fundamentos de la ley de Dios. ¿Sí? Hoy caminamos por la gracia del Señor. Hoy no dejamos de cumplir la ley que dejó estipulada Moisés, porque hemos conocido la gracia. Jesús ha revelado la gracia del Padre a nuestro corazón. Y ahora no hacemos las cosas no porque están escritas,
sino porque le tenemos temor a Dios y le tenemos amor a Dios. Eso no quiere decir que somos buenos. Aquí nadie es bueno. El único que es bueno es el Padre. Yo te invito a que le permitas que lo pruebes y que apliques los principios de la Biblia. Y si has oído, hazlo, pruébalo. Pruébalo, dile: Señor, yo no te conozco. Sé sincero, sé honesto. No es necesario hacer tantas cosas. No necesitamos ser religiosos. Necesitamos ser sinceros y abrirnos a Dios y acercarnos a Él. Es por ello que en este momento yo te invito a que le llames a tu corazón y que en un lugar, tú solo, le digas: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo malo, de la vida que he llevado. He probado de todo y nada me ha resultado. Tengo finanzas, he logrado los sueños humanos, pero me siento vacío. Y quiero llenar esos vacíos con sexo, alcohol, droga, y no tengo llenura. Ven a mi vida para que restaures esa identidad y que reveles esos códigos de paternidad en mí y que yo empiece a ser un hijo de bendición. Entonces podrás aplicar esos principios bíblicos, sí, pero es a través también de la obediencia. Si Él dice, haz. Si Él dice, yo hago. Entonces veremos el resultado. Entonces empezará a crecer nuestra fe. Hoy te invito, es un momento que todo el mundo se dimensione espiritualmente para estos tiempos. Y que cambiemos los decretos y el lenguaje del mundo. Que dejemos de hablar de destrucción y de muerte y que empecemos a hablar vida. Oye, es cierto que hay muerte, es cierto que hay cosas muy malas en el mundo, pero tenemos que levantarnos en fe y empezar a cambiar nosotros, para cambiar en nuestras casas. Yo estoy luchando por cambiar mi descendencia, mi familia. Hermano, yo no soy perfecto, yo me equivoco, pero he conocido el amor y el poder de Dios. Conozco de un Dios vivo, conozco de un Dios poderoso, al cual deseo de todo corazón que entre en tu vida. Te invito a que seas esa arca y que dejes que Él entre. No esperes ser bueno, nunca vas a ser bueno si no tienes a Dios. Dice la palabra que Cristo dijo que Él vino a los pecadores, a los enfermos. Él no vino a los sanos, ni a los disque santos. Él vino a nosotros a recuperar eso que el hombre perdió, la relación con Dios, y ser esa imagen, pero sobre todo la semejanza en nuestros actos, y que prediquemos con lo que la gente ve. Yo tengo muchas cosas que corregir en mi vida. Dios ha tenido misericordia de este pecador, pero he visto la mano poderosa en muchas cosas, y por eso hoy levanto mi voz para bendecir a uno. Si logro tocar a uno, dos, con eso me voy por servir. Así que te bendigo esta mañana. Ya no te quito tiempo, tu valioso tiempo, hermano. Te agradezco y espero que tengas un excelente día y que hoy abras tus ojos y que se caigan todas las vendas, todo ese vendaje que te provoca una ceguera espiritual, y que puedas ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Hay esperanza. Y no desprecies la carta por poner la mirada en el cartero. En esa carta puede estar el regalo más grande de tu vida que has estado esperando. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.